Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Para quienes nos están viendo, les damos la más cordial bienvenida a estas huellas de innovación docente que se organizan en la CUAYED de la UNAM. Yo soy Karen Matías y formo parte de la CUAYED de la Subdirección en Innovación Educativa. Y me complace darle la bienvenida a la doctora Adriana Plasencia Díaz, quien nos compartirá su experiencia de innovación en la enseñanza. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas tardes. Hola Karen, muy buena tarde a todos, a todas. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias, qué gusto tenerla por acá. Y bueno, comencemos a hacer las preguntas que nos traen por acá en un tema que a mí me parece súper relevante y súper importante y estoy segura que a la doctora también, puesto que nos va a compartir sus experiencias. Doctora, ¿qué problema o necesidad de enseñanza y aprendizaje detonó su innovación en la enseñanza? Pues Karen, debo de a lo mejor retroceder un poco con respecto a el contexto en el que se desarrolla el sistema de educación a distancia. Yo he sido docente en dos materias, en la de teoría de administración pública 2 y en pensamiento político moderno. Antes, pues tenía otro nombre la materia, y en los dos casos era muy evidente esta falta de un poco de compromiso, otra de pues capacidades o habilidades de redacción para desarrollar las actividades. Pero quizá la que más me preocupaba era la falta de compromiso, ¿no? Es decir, pues se trata también de una población con características específicas que por eso optan por la educación a distancia. En muchos casos no es su primera opción, sino la segunda o tercera, no es su primera carrera. Algunos sí es esta primera carrera. Y una innovación que, bueno, también me gustaría definir que denominamos como innovación educativa, y es toda aquella acción que no se ha intentado previamente para conseguir un objetivo específico. Quizá esta innovación de la que yo vaya a hablar, pues es algo que hayan intentado muchos otros docentes o probablemente no. Lo cierto es que en mi caso yo tenía o había identificado esta problemática de compromiso, de responsabilidad respecto a la entrega de actividades, a la participación de los alumnos y de las alumnas, y decidí entonces llevar a cabo ciertas acciones para tratar de impulsar pues ese compromiso y esa responsabilidad. Y una de esas acciones fue incluir mensajes todas las semanas en las que les señalaba, primero que nada, que estaban en una de las mejores universidades del mundo y que tenían una oportunidad de lujo, una oportunidad de oro para realizar sus estudios y cumplimentar su formación. Pero también incluía en esos mensajes el hecho de que pues esta materia en la que estábamos inmersos pues era simplemente un paso más, un eslabón en la larga cadena que tenían que seguir para concluir sus estudios. Es decir, no, el objetivo no era pasar la materia, no era asistir a esa materia, sino que vieran y tuvieran muy definido cuál debería de ser su visión de pertenecer al sistema de educación a distancia. De tal suerte que muchos de ellos me respondían, es cierto, estamos en la mejor universidad, tengo que ser más responsable, siempre me motivan sus mensajes, me hacen pensar en que tengo que esforzarme, y creo que ese tipo de mensajes sobre todo nos hace consciente tanto a los alumnos y a las alumnas como a los docentes de que tenemos una responsabilidad, primero académica, pero también una responsabilidad social, porque efectivamente, bueno, pues no era solamente un mensaje, sino la realidad. Estamos en la mejor universidad del país y estamos en una de las mejores universidades del mundo. Entonces, el sistema de educación a distancia no puede ser visto como un sistema de segunda o como una formación de segunda. Y ese era también parte de los mensajes. El que estén
el que estemos en una educación basada en una estructura no tradicional, no presencial, no implica que los contenidos ni que los docentes podemos ser más laxos, más flexibles, menos exigentes, pero tampoco así los alumnos y las alumnas. Muchas gracias, profesora. Sin duda que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se verá enriquecida, ¿no? Con formación y con la visión que usted tiene, porque en efecto, ¿no? No importa la modalidad en la carrera en la que se encuentren, sino más bien es cuestión del compromiso que se le ponga. Y bueno, en este punto nos gustaría saber que nos platicara qué fue lo que le funcionó de estos mensajes y qué cambiaría. ¿Cuál sería como esta enseñanza que le dejó a usted como docente es la implementación de esta estrategia? Creo que los mensajes son importantes, pero también deben, digamos, tienen un límite. No podemos solamente fomentar como esta intención de compromiso, sino verlo reflejado en las actividades, en las tareas, en las responsabilidades que tienen tanto los docentes como las alumnas y los alumnos. De tal suerte que en paralelo a estos mensajes, pues desde el principio de los semestres he intentado dejar muy claro cuáles son los criterios de evaluación. Y entre ellos, que es algo pues para algunos criticable, para algunos resulta a veces hasta ofensivo, pero el hecho de que hay una fecha para la entrega de las actividades y que no es, digamos, como tomar un avión, ¿no? Hay una hora en la que debes estar en el aeropuerto para poder subirte al avión. Si llegas 1 minuto o 10 minutos más tarde y ya se cerró el registro, perdiste el avión. El mismo caso es el que, digamos, la estrategia estaba cumplimentada en ese sentido, ¿no? Los chicos al principio siempre, bueno, pues es que no se abrió la plataforma, se fue la luz en mi casa, no tuve oportunidad de tener acceso a una máquina. Sin embargo, creo que todas esas cuestiones se pueden superar si se hace un proceso de planeación. Y eso también estaba integrado en los criterios de evaluación, ¿no? Como sugerencias, pues no dejemos la entrega de actividades hasta las 11:59 del día que hay que entregarlo. Insisto, aunque sea una población con características diferentes en donde pues hay un alto porcentaje de alumnas y alumnos que trabajan, que tienen otros compromisos, que son madres, padres de familia, lo cierto es que si estamos adquiriendo esta responsabilidad de no quisiera usar la palabra de quitarle el lugar a alguien más, pero sí de aprovechar el lugar y la oportunidad que nos está dando la Universidad Nacional, pues verdaderamente ejerzamos ese derecho a la educación que nos están otorgando con la responsabilidad que esto supone. Y en muchos casos, pues la mayoría de los alumnos y alumnas, pues entregan ya puntualmente sus tareas, hacen una revisión de la redacción, el formato en el que desarrollan, un poco cumpliendo con los criterios de evaluación y sabiendo que no se trata, insisto, como de esta modalidad de segunda, porque es a distancia y porque aunque requiere un alto grado de autodidactismo, también es cierto que los docentes debemos de estar presentes permanentemente, ¿no? Y no convertirnos en estos docentes fantasmas que pues de pronto aparecen y de pronto desaparecen. En ese sentido, creo que la estrategia fue orientándose hacia no solamente estos mensajes de compromiso y responsabilidad por parte de todos los que estamos involucrados en el proceso, sino también de estrategias y acciones muy puntuales que debían contar en el proceso de evaluación.
Muchísimas gracias, doctora Adriana Plasencia, por sus comentarios, por su testimonio. Es súper importante también hablar de estas modalidades porque aunque se habla de que es educación a distancia, debemos aclarar que es a distancia geográfica, pero jamás de comunicación. Entonces, la presencia permanente y el seguimiento de los docentes para la formación profesional no tiene nada que ver con el tipo de modalidad en el que se encuentra. Entonces, pues le agradecemos mucho que nos ayude a poder enfatizar y a poder esclarecer precisamente cómo es que se trabaja en estas modalidades para también animar a más personas a que se inscriban, a que intenten formarse, ¿no? Pero siempre considerando que es una alta responsabilidad, pues se trata de la formación profesional, ¿no? Es decir, a nivel licenciatura y que van a tener un título para poder ejercer. Entonces, pues muchas gracias, doctora. Ha sido un gusto contar con su presencia acá el día de hoy. Y pues no me queda más que invitar a a nuestra audiencia que se suscriban a nuestro canal. Es el Caleidoscopio de Innovación Docente para poder ver más entrevistas. Muchas gracias, Karen, un gusto. Muchas gracias. Hasta luego.